Ya estamos grabando, presentar pantalla. Replante y gráfica más, uy, eso no es corto, eso no es una pequeña explicada. Pero ya, a ver, vamos a tratar de hacer esto. Ya tenía pensado perfil transversal, pero curvas verticales. Entonces, no hay nadie más por acá, no, ya. En cuanto a curvas verticales, ustedes tienen su formulario y tenemos lo que es dos tipos de curvas verticales, ¿no? Unas que son las cóncavas y otras que son las convexas, donde la forma de identificar estas es de la siguiente forma. La manera más fácil de identificar una curva cóncava y convexa es de esta siguiente forma. Donde nosotros vamos a tener eso, ¿ya? Y las curvas se reflejan de la siguiente forma. Una curva vertical más o menos. Voy a tratar de dibujar algo bien. Eso me salió horrible. Qué horrible. Ya, algo por ahí. Esperen un cachito. Ya. A ver, tenemos estos dos tipos de curvas. Una que es la convexa, que en este caso va a ser la de acá arriba. Esta es una curva convexa. Y acá nosotros tenemos una curva cóncava. ¿Ya? La posición o la figura de estas curvas van a ser de esta forma. Aquí al lado voy a hacer dos o tres pequeños ejemplos para ver en qué casos nosotros tenemos convexas y en qué casos tenemos cóncavas. José Pérez, ¿quién es José Pérez? Ya, esta última me está saliendo un poco fea. Dejamos eso. Ya manito a pulso voy a dibujar este otro retazo. Tendríamos ese caso. A ver, aquí lo voy a hacer a mano alzada directo. Este otro caso, donde mis curvas convexas se representan de esta forma. O sea, la gráfica de estas ya va a ser un poquito más pequeña, ya no va a ser tan grande como la que teníamos en una que es casi simétrica, ¿no? Entonces aquí tendríamos otra curva vertical convexa y en ejemplos para curvas cóncavas tendríamos más o menos estas. A ver, esa y una que sea algo así, ¿no? Donde estos diseños ya son ya, algo así, ¿ya? Vamos a tener estos casos de curvas. En este caso, este primer ejemplo, este recuadro que voy a hacer, pertenece a lo que es una curva convexa. Y estas otras, igual de acá del costado, son también curvas convexas. Estas que van a estar en otro color de cuadrado, verde, son las cóncavas. Mira, escrito al revés. Voy a modificar ahorita eso. Y tenemos más o menos estos tipos de curvas cóncavas, ¿ya? Con vaca. Qué vergüenza. Cóncava, ¿ya? Ahora, la manera más fácil para poder nosotros identificar unas curvas cóncavas y convexas y la parte simétrica, no, más que todo para identificar si estas curvas son simétricas o asimétricas, les explicaban los auxiliares en la previa clase del día jueves, donde hubo un poco de discordancia entre ellos mismos, de que siguen que el valor j sea menor a 6, ¿no? Entonces, yo les daría la recomendación de que ustedes, una vez que tengan dibujado lo que es sus tramos, en este caso su pendiente de entrada y su pendiente de salida,
que en este caso serían pendientes longitudinales, se fijen cuánto de pendiente lleva, ¿no? Porque cada una de estas va a tener una pendiente respectiva. Vamos a color rojo. Este va a tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida. Que cuando estos dos sean casi iguales, van a tener ustedes una curva simétrica. En este caso, para la curva cóncava, de la misma forma ustedes tienen pendiente de entrada y pendiente de salida. Y de acuerdo a las pendientes que ustedes lleguen a tener, pueden ir viendo la diferencia entre estos dos. La fórmula más fácil que pude ver es una fórmula aparte, que yo les colocaría como I igual a M menos N, donde M es la pendiente de entrada y N es la pendiente de salida, ¿no? Entonces, para estos dos casos vamos a tratar de hacer, vamos a hacer para todos los casos, ¿ya? En este caso, primero para la convexa. Y aquí nos proponemos uno que va a ser el primer ejemplo, donde esta es I minúscula. Ya. No, esa es la fórmula directa. Aquí abajo me voy a anotar el primer caso, que sería, me daré las pendientes para estos ejercicios. Supondremos nosotros que acá tenemos una pendiente de más 5 y esta otra pendiente de menos 4.5, ¿ya? Ya. En este caso de los costados, este va a ser mi ejemplo 2 para convexa y este va a ser el ejemplo 3 para convexa. En este caso nos asignaremos pendientes, colocaremos esta que va a ser una pendiente de 9% y acá esta inclinación que sea de 2%. Ambos son positivos en este caso. Acá esta es una pendiente más pequeña que sea menos 1%. Qué feo mi letra. Y este que tenga una pendiente de menos 6%, 6.5 digamos, ya como son ejemplos, más que todo para que se entienda por qué son simétricas y por qué son asimétricas. En este otro caso vamos a tener acá una de menos 4% y esta que sea de más 5 o 6%, más 6%. Acá más 1%, el ejemplo 2 para cóncavas y el ejemplo 3 para cóncavas. Acá vamos a tener una pendiente de subida de más 8.5%. Y acá el ejercicio 3 o el ejemplo 3, perdón, va a ser 7% de pendiente, en este caso negativo. Y acá menos 1% puede ser estos. Son datos que me he hecho al azar y me han salido medio que muy fáciles para mi cálculo. Ya, para convexa, el primer ejemplo es este, donde ustedes se fijan en la figura y ya directamente nos dice que vamos a tener una curva simétrica, ¿no? Porque nuestra pendiente de entrada es casi igual a mi pendiente de salida. Y en este caso estoy cometiendo un error. Espérame un cachito. Ya. En este caso, este valor de I, perdón, sería en valor absoluto. Y no estoy pudiendo hallar, a ver. De este teclado, no. ¿Cómo hago? Valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. No estoy pudiendo encontrar con cuál hago el valor absoluto. Insertar algún símbolo, por aquí no hay. ¿Cómo hago? A ver, voy a dibujar encima ya, 2 líneas. Valor absoluto de cada uno de estos, ¿ya?
Entonces, siguiendo este valor absoluto, nosotros tendríamos para m, para el primer caso, una pendiente de entrada de 5%. Como es valor absoluto, directamente el 5. Menos n, que en este caso sería menos 4.5. Pero como yo les estoy diciendo que es valor absoluto, directamente 4.5. ¿No? Donde hacemos la diferencia. Y me está tomando en cuenta este menos de aquí adelante. Ahora sí. Igual a 0.5%. ¿Ya? Para el caso 2, o sea, esta diferencia ahorita que estoy calculando de i tiene que ser menor al 6% que teníamos en el formulario, ¿no? No era en el formulario, sino que era algo que el ingeniero nos explicó. Ahora, para mi segundo caso, yo tengo que m es 9 y n es 2. Entonces aquí tendríamos valor absoluto de más 9, ambos son positivos, más menos 2, que es la pendiente de salida. Eso me da un valor de 7, donde yo directamente acá ya estaría asumiendo que el primer caso va a ser simétrico y el segundo caso, como va a ser mayor a 7, entonces va a ser asimétrico. Ahora, para mi tercer caso en lo que es la convexa, yo tengo lo siguiente: pendientes negativas de 1 y de 6.5. Entonces, valor absoluto de la de entrada de menos 1, su valor absoluto 1, menos 6.5, negativo 6.5, pero el valor absoluto es 6.5, ¿no? Menos 5.5. En este caso nosotros podemos optar en este ejercicio 3 que nuestra curva sea simétrica o asimétrica, ¿no? Porque según los datos que me están saliendo, yo tengo acá que esto va a cumplir con simétrico. Entonces directamente yo puedo asumirme en este pequeño caso una curva simétrica. Ahora, para el caso de lo que es cóncavas, se maneja la misma fórmula, ¿no? De I, valor absoluto de m menos el valor absoluto de n. Si este es menor a 6, entonces es simétrico. Y si es mayor a 6, entonces consideramos asimétrico. Entonces, en una cóncava, primer ejemplo para lo que es la cóncava, yo tengo menos 4 y más 6. Entonces, valor absoluto de la pendiente de entrada, menos 4, valor absoluto es 4. Menos la pendiente de salida, 6. Y acá tengo un valor de menos 2, que en este caso me dice que mi curva en ese punto va a ser simétrica. Para mi ejemplo 2, en curvas cóncavas, yo tengo pendiente de entrada de 1 y pendiente de salida de 8.5. Valor absoluto de estos. Y tengo que me da una pendiente de salida, o una diferencia de estas pendientes, perdón, de menos 7.5, que me dice que como va a ser mayor a lo que es 6 o menos 6, que serían los rangos, entonces yo asigno que esta va a ser una curva asimétrica, ¿ya? Y como tercer ejemplo, perdón, voy a silenciar. Ya, para este tercer caso, yo tengo, a ver, un cachito, voy a revisar esto, sí está grabando. Entonces, para el tercer caso yo tengo una pendiente de entrada de 7%, valor absoluto, menos 7%, perdón. Valor absoluto de este es 7 menos 1. Y acá justamente tenemos un valor de 6, que va a ser el límite o el rango que yo tengo. Entonces, si les da un valor de 6, ya directamente ustedes pueden asumir que esta curva va a ser simétrica o asimétrica. O sea, ustedes eligen cuál. Pero yo les recomiendo que usen una simétrica, ¿ya?
puede ser cualquiera de las dos. Ahora, para la parte de cálculos, si ustedes se fijan en lo que son curvas convexas, que está en su formulario, tenemos diferentes criterios. El primer criterio es el criterio de seguridad. Previamente a esto me falta hacer lo que es la distancia de frenado, ¿verdad? La distancia de frenado, ustedes tienen el formulario y esta distancia de frenado está en función a lo que es la velocidad de proyecto, que es un dato que ya tienen, una variable t, que es el tiempo de frenado, que el ingeniero les asignó esa variable como 2.5 segundos, ¿no? Luego tienen la variable ft, que es el coeficiente de fricción, y eso tienen ustedes mismos, o tienen ese dato en la misma hoja de su formulario, en la primera hoja, donde de este coeficiente de fricción varía según la velocidad del proyecto que ustedes vayan a tener. Y también afecta lo que es mi pendiente. En este caso, la pendiente se usa como el dato de la pendiente más desfavorable. ¿Qué quiere decir eso? La pendiente más crítica que vayan a tener en cuanto a entrada y o salida, ¿ya? Para este caso, la pendiente más crítica que tienen es la mayor, ¿no ve? De más 5%. Para el caso 2, la pendiente más crítica sería el 9%. Pero ustedes usan en la fórmula de la distancia de frenado ese valor, pero no en porcentaje, sino que es en su valor, se podría decir, dividido entre 100, ¿ya? Si es que ustedes tuvieran una pendiente que sea igual a 9%, como tenemos acá arriba como ejemplo, ustedes usan en la fórmula de distancia de frenado 9 dividido entre 100, que eso va a ser igual a 0.09, ¿ya? Ese es el dato que ustedes usan en la distancia de frenado. Ahora, continuamos con lo que son curvas convexas. Habíamos dicho que tenemos el criterio de seguridad, tenemos el criterio, anotaré directamente todos los criterios. Criterio de comodidad, criterio de apariencia, criterio de drenaje y el criterio de visibilidad de sobrepaso. Sobrepaso, como resumen, ¿ya? Ahora, en este caso algunas personas han tenido mucho problema o me han hablado para el caso de la operación diurna, ¿ya? Ha habido casos en que la operación diurna le salía un valor negativo, ¿ya? En cuanto al primer criterio, esto es en cuanto, lo ponemos acá al menos en paréntesis para que sea valor negativo, ¿ya? Esto era según el primer criterio, que tenemos que distancia de frenado va a ser mayor a lo que es la longitud vertical. ¿Por qué se da este caso? O sea, cuando les da un valor negativo, ustedes directamente se asumen un valor de 0 metros, que va a ser su longitud, va a ser la longitud que les dé según la operación diurna. Y en este caso, si es que les dan, como les digo, si les da un valor negativo, entonces directamente se asumen un valor de 0. Por lo tanto, eso quiere decir que no necesito una curva vertical en ese sector según el criterio de seguridad, ¿no ve? O sea, los cambios que tenemos en cuanto a las pendientes, o sea, mi pendiente más crítica, la de salida, nos dice que según el criterio de seguridad no necesitamos una longitud vertical, ¿no ve?
Pero ya según el criterio de comodidad o el criterio de apariencia, el de drenaje y el de visibilidad de sobrepaso, sí necesitamos longitudes verticales, ¿no? Entonces ya se obvia este resultado que ustedes vayan a tener. Directamente se dice que no necesita una longitud vertical según el criterio de seguridad para una operación diurna, ¿ya? Para una operación nocturna les da un resultado. He visto, me han pasado algunos ejemplos que me han hecho cranear un rato, me han hecho pensar en esto, pero en operación diurna, longitud vertical, esta curva vertical que estamos haciendo no necesita lo que sería una longitud vertical para realizar una curva en ese punto, ¿no? Entonces, para el criterio de comodidad, en el formulario ustedes tienen lo siguiente: no tiene aplicación. Esa también ha sido alguna de las dudas que me han hecho, porque el ingeniero, cuando les explicó lo que es el ejercicio de curva convexa, sí resolvió, o sea, sí usó la misma fórmula de criterio de comodidad, pero para curvas cóncavas, ¿no? Y eso fue lo que causó un poco de repercusión. Estaba revisando lo que es el texto de James Cárdenas y también tenemos esto, o sea, sí se usa la misma fórmula, pero el asunto es que en una curva convexa, esta longitud de longitud vertical según el criterio de comodidad para una curva convexa es muy pequeña, o sea, no presenta gran diferencia. ¿Ya? Es por eso que en el formulario dice no tiene aplicación. Por lo tanto, tiene más efecto este criterio de comodidad en una curva cóncava que en una curva convexa. Entonces, a las personas que me han ido preguntando respecto a lo que es este criterio de comodidad en las curvas convexas, yo les dije que no tiene aplicación. El ingeniero sí la hizo, pero normalmente no se la realiza o no se realiza este criterio de comodidad para curvas convexas, ya que el efecto que causa en la construcción y demás es mínimo, ¿ya? Por eso se sobreentiende y se da por asumido que no tiene aplicación, porque no es tan importante el efecto que nos vaya a causar, ¿ya? Es como si tomáramos el criterio de seguridad para una operación diurna de 0 metros, ¿no? O sea, llega a ser casi lo mismo el criterio de comodidad para curvas convexas. Ahora, en el criterio de apariencia, la fórmula es fácil para la longitud vertical. Nos dice que la longitud vertical son los datos que ustedes ya tienen, typeados anteriormente, que va a ser 0.6 por la velocidad de proyecto, ¿no? 0.6 por 50 en este caso, para todos ustedes, se repite ese dato y va a ser 30. Criterio de drenaje. En el criterio de drenaje, aquí tengan mucho cuidado, es una experiencia que he tenido por hacer a la rápida mi examen. La longitud de drenaje, la longitud vertical por el criterio de drenaje es igual a 50 por el valor de J. Pero no se olviden que el valor de J en los cálculos previos, es decir, en el criterio de seguridad, nosotros usamos el valor J, pero lo usamos como había calculado acá, ¿no ve? Mi pendiente, en algunos casos yo voy a usar la pendiente en porcentaje y en algunos casos voy a usar esa pendiente dividida entre 100, ¿no ve? ¿Qué valor es el que ustedes tienen que usar para resolver estos ejercicios según el criterio de drenaje? Tienen que anotar este J, donde J va a estar en porcentaje, ¿ya? Si es que el J le saldría 7.5, 7.25%, entonces ustedes anotan 7.25%, solamente para este criterio de drenaje. Debido a que si multiplican 50 por un 0.0725, les daría un valor demasiadamente pequeño. Entonces, por eso es que nosotros usamos el valor de J en porcentaje para hacer el cálculo del criterio de drenaje. Y en cuanto al criterio de visibilidad de sobrepaso, tenemos dos condiciones para hallar lo que es K sub B. Y una vez obtenido K sub B, multiplicamos ese K sub B por J, si no me equivoco, ¿no? O sea, son cosas básicas, sencillas, que tienen que saberlas para el momento del examen.
¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre curvas convexas o hay algún otro asunto que se les haya presentado? Buenas noches, Oxy. Una pregunta. Dime. En el criterio de seguridad, si LB me sale negativo, pongo 0 metros, ¿tengo que hacer la curva vertical? Sí, o sea, según el criterio de seguridad, no necesitas tú una curva vertical en ese punto, ¿no ve? Pero según los demás criterios, sí necesitas. O sea, según un criterio de comodidad, o sea, para seguridad no necesitas una curva ahí. Pero para el criterio de comodidad, o perdón, no aplica. Para el criterio de apariencia, sí vas a necesitar una curva, ¿no ve? Para un criterio de drenaje, igual vas a necesitar una curva en ese punto. Entonces, no te aplica para lo que es criterio de seguridad, ¿no ve? Porque te da una longitud vertical de 0 metros en este caso. Si es negativo, 0 metros. Pero también no te olvides que acá vas a tener un valor para una operación nocturna. Vas a tener un valor para una longitud nocturna y acá sí vas a tener una longitud que va a ser mayor a cero. Ok. Y en el caso de que después de hacer todos los cálculos y no necesité una diurna y una nocturna tampoco, hice el replanteo de las curvas y era casi imperceptible, o sea, no se veía la curva para nada, parecía una recta. Ya, es por la longitud que te has asumido. No te olvides que la longitud vertical que tú tienes, a ver, una vez que ya haces todos los criterios, vas a tener una longitud vertical tienes que elegir una longitud vertical entre la longitud vertical menor que tengas, o sea, la más pequeña de estas, podrías tomar tú el valor de cero, ¿no ve? Y tiene que estar comprendida entre la longitud vertical según el criterio de drenaje. Donde según el criterio de drenaje te va a dar siempre un valor grande, Sí. ¿no ve? Entonces tú te asumes un valor intermedio entre estos. Entonces, seguro te ha salido una curva casi notoria, más o menos, así podríamos decir, ¿no? Como esta del ejercicio 2 para una cóncava. No, ahora es para la convexa. Según la convexa, ujú, Sí, más o siguen menos. llegando, ¿no? Donde tú tendrías más o menos acá la figura, donde, pucha, muy arriba, donde más o menos estaría por acá tu curva, ¿no ve? Sí, Entonces tu longitud vertical que tú tienes entre estos dos puntos es pequeña, la que te has asumido. Es por eso que te ha salido casi notorio acá, ¿ya? ok, entonces tendría que ampliar mi longitud vertical para que se Eh, pueda ver un poco mejor. sí, la verdad sí. ¿Cuánto te has asumido de longitud vertical en esa curva que tenías? 150, entre 100 y 150 más o menos. Y Ya. no había mucha diferencia cuando tomaba 70, entonces lo dejé en 70 para no estar haciendo tanto replanteo. Ya. También el asunto para que te haya dado así pequeña es que tal vez tus pendientes, tanto de entrada como de salida, eran casi iguales. ¿No? No iguales, pero eran muy pronunciadas, casi de 10 y 6% más o menos, en algunos casos. Ya. Sí, más que todo es por eso, pero si ya has hecho, o sea, déjalo así nomás, porque si te has asumido una longitud vertical de 150 metros, entonces está bien. Pero Ok, ya juega mucho lo que es aquí, estas pendientes que vas a tener. Si son casi parecidas, entonces es por eso que te sale una pendiente pequeña. Donde son más notorios ok, estos cambios es justamente en estas curvas simétricas. En las asimétricas no va a haber mucho, como te digo, no va a haber mucho cambio en cuanto a lo que van a ser tus rectas de tus pendientes con las curvas que tú vayas a diseñar. ¿Ya? ok, Oxy. Listo. Está bien. ¿Alguna otra Gracias. duda? De nada. Ya, creo que no hay más dudas. En cuanto a curvas cóncavas,
Son, o sea, lo único que tienen que aplicar ustedes son acá directamente las fórmulas. En las curvas cóncavas creo que no he tenido ninguna pregunta. Más que todo han tenido problemas al diseñar lo que son las curvas convexas. ¿Ya? Mm, y acá había este asunto de... a ver, copiaré de nuevo todo. ¿Qué es esto? ¿Dónde aquí llamaría esto? Ya. Criterio de seguridad. Operaciones diurnas. Aquí se ha pegado esto. Ya. Si se dan cuenta ustedes, en curvas cóncavas no tenemos la que es criterio de visibilidad de sobrepaso. ¿Por qué no tenemos la de sobrepaso? Porque en una curva cóncava el vehículo va a venir en este sentido y el otro que venga igual va a venir de este sentido, ¿no ves? Si nuestra carretera o nuestro trazo o nuestro camino en este caso es bidireccional, entonces podemos tener los dos casos, que esté viniendo de este lado y que esté viniendo de este lado. Entonces, en una curva cóncava no necesita una distancia, digo, no necesita una longitud vertical según el criterio de visibilidad. Porque aquí tranquilamente este vehículo que está viniendo va a ver hacia este lado, ¿no? Tiene visibilidad para ver todo lo de adelante. Mientras que en la curva convexa, si el vehículo está viniendo en este sentido y hay otro que está viniendo en este sentido, no va a tener mucha visibilidad, o sea, su visibilidad se va a perder a esa raíz, ¿no ve? Más o menos de este otro vehículo igual va a ser lo mismo. Entonces por eso es que la curva convexa necesita lo que es una curva, una longitud vertical según el criterio de visibilidad de sobrepaso. ¿Ya? Entonces, de ese modo decimos que las curvas cóncavas no necesitan lo que es una longitud vertical según la visibilidad de sobrepaso. ¿Ya? Según el criterio de seguridad, uh-huh. Ay, caramba, perdón. Nosotros solamente tenemos para las curvas cóncavas según las operaciones diurnas. ¿Ya? La curva convexa sí lleva lo que es operación diurna y nocturna, pero la curva la cóncava no lleva lo que es operación nocturna. Entonces, en cuanto a esta fórmula no ha habido problemas, nadie ha tenido este asunto de tener una longitud vertical negativa, pero si fuera el caso, procede de la misma forma. ¿Ya? Puede haber algunas curvas que, según un criterio de seguridad, pónganse que nuestra curva hubiera sido más o menos así, hubiera sido recontra pequeña. Pucha. Okay. Entonces, si tenemos una curva así que va a ser recontra pequeña, normalmente esta no va, por un criterio de seguridad, esta no va a requerir lo que es una curva en este caso. ¿No? O si es que tuviéramos la siguiente figura, si es que tuviéramos una pendiente de entrada de ese modo y otra de salida acá. Entonces, esta de acá no tendría lo que es mucho cambio. Más o menos como el ejemplo que me daba su compañero hace rato de que tuvo una longitud vertical acá de 150 metros, ¿no ve? Pero no había mucho cambio en lo que es mis pendientes. Y entonces al momento de hacer el replanteo no había mucha variación, ¿no ve? Más o menos por eso es que este criterio de seguridad, que normalmente si le sale un valor negativo, ustedes asumen un valor de cero, ¿ya? Porque no hay distancias negativas. Si es que ustedes trataran de hacer, si es que las personas que han tenido este problema han resuelto, o sea, han resuelto para la segunda opción, que si nosotros tenemos esto, que mi distancia de frenado es mayor a LB, como les salía un valor negativo, descartaban esto, o sea, decían que estaba mal y se pasaban al otro criterio, ¿no? Ya que no cumplía esta función, en teoría. Pasaban a hacer el otro criterio y ahí nos dice que nuestra distancia de frenado es menor a la longitud vertical y tampoco les cumplía esa función. Entonces, por eso es que directamente, como les digo, si les sale un valor negativo, se asume en cero. Y si ustedes se asumen el valor de cero, vamos a tener que esta función de distancia de frenado van a tener ustedes un dato calculado previamente
y una longitud vertical de 0, ¿no ve? Entonces, si tuviéramos una distancia de frenado de 52 metros mayor a lo que es 0, entonces nos cumple, ¿verdad? Entonces, por eso asumimos directamente el valor de 0 metros. En criterio de seguridad pasa lo mismo, ¿ya? Para una operación diurna puede que no requiera según las pendientes que tengo, puede que no requiera una longitud vertical de acuerdo al criterio de seguridad. Entonces, de la misma forma aplica eso porque tenemos como condiciones las mismas que las que tenemos en una curva convexa, ¿no? Acá, por copiar, se me ha copiado este que no tiene aplicación. Donde una curva cóncava, según el criterio de comodidad, sí tiene aplicación, ya que en una curva cóncava el criterio de comodidad es mucho más perceptible que en una curva convexa, ¿ya? Por lo tanto, se procede a hacer este cálculo donde aquí se presenta la variable AR, ¿no ve? Que es la aceleración radial, que está entre un rango de 0.3 a 0.5, donde ustedes pueden asumir cualquiera, pero les recomiendo que usen siempre el promedio de esta aceleración radial, que sería 0.4, ¿ya? Según el criterio de apariencia, es la misma fórmula, ¿no? Para lo que es convexa y para lo que es cóncava. Según el criterio de apariencia, mi longitud vertical va a ser lo mismo. Longitud vertical va a ser 6.6 por velocidad del proyecto, que en el proyecto que ustedes tienen va a ser constante, va a ser 30 metros directamente. Y según el criterio de drenaje, tenemos lo mismo, tenemos la misma situación. Longitud vertical va a ser igual a 50 por J, donde J va a estar en porcentaje, ¿ya? Hasta ahí quedó claro, ¿verdad? A ver, Daniela me dice, Auxi, ¿cuál es la longitud máxima y cuál es el mínimo que podemos asumir? Ya, cuando tú hagas estos cálculos, según supuestamente digamos que tienes lo que va a ser una curva convexa, ¿ya? Si tienes una curva convexa, tú vas a hacer el cálculo para una longitud vertical según los criterios que nos dan en el formulario o todas las fórmulas que tú tienes, ¿no ve? Donde tienes un criterio de seguridad, donde tienes que hacer dos comparaciones o comprobaciones. Una para una operación diurna y otra para una operación nocturna, ¿ya? Ahí te va a dar dos valores de longitud vertical. Luego tenemos un criterio de comodidad que no tiene aplicación, entonces este valor no se usa, ¿ya? Directamente lo coloco con negro acá, es un valor que no se usa. Luego tienes un criterio de apariencia. Hallar ese cálculo es fácil, ¿no? Es la constante que les dije hace ratito, que va a ser 30 metros. Criterio de drenaje va a ser dependiendo a tu valor J que tú tengas, ¿no? A ver, dando dos valores aquí. 30 metros. Un J, supongamos que tenemos un J de 1%. Y directamente voy a tener... No, ya es muy pequeño. Si tengo un J de 3%, entonces 3 por 50, 150 metros, ¿no? Según el criterio de visibilidad de sobrepaso, nosotros vamos a tener... Y ahorita no tengo datos exactos, me asumiré acá que me sale un valor de... ¿De cuánto han calculado, chicos? No he revisado sus trabajos. ¿Algún dato? ¿Alguien se acuerda? No, nadie se acuerda. A ver. Me asumiré acá una distancia de 120 metros, ¿ya? Donde ustedes en el formulario para ese criterio de sobrepaso van a tener que comparar una distancia de sobrepaso que tenemos en tablas para 50 para 50 kilómetros por hora es de 350, ¿no ve? Entonces, si ustedes hacen el cálculo de K sub B, van a calcular primeramente para esta distancia de sobrepaso, lo colocaré aparte, no, más aquí adelante, donde ustedes hacen un cálculo de un K sub B. Luego de haber obtenido este K sub B, calculan lo que va a ser una longitud vertical.
Esta longitud vertical aquí es igual a K sub B multiplicado por J. Este J es el valor dividido entre 100, ¿no ve? Del valor J que calculen ustedes, no va a ser un valor en porcentaje. Es el valor de porcentaje dividido entre 100. Y de ese modo ustedes tienen una longitud vertical. Y esa longitud vertical ustedes eh, la comparan con lo que va a ser la distancia de sobrepaso que tenemos en planilla. Que según mi planilla, para 50 km por hora yo tengo que esa distancia de sobrepaso es 350 metros, ¿no? Entonces, aplicando lo que son los criterios que nos da y aplicando las fórmulas, para un primer caso yo tengo que esta distancia de sobrepaso tiene que ser mayor a L sub B. Si no cumpliera este caso, o sea, si nos dieron L sub B que va a ser mayor a 350, aplicamos la segunda fórmula, ya que la primera no cumple. Entonces hacemos nuevamente el cálculo de K sub B, ya usando lo que es la distancia de sobrepaso al cuadrado dividido entre 9.2. Hallas ese K sub B, lo multiplicas por tu valor J, y ahora sí tienes que hacerte la comparación de que tu distancia de sobrepaso va a ser menor a la longitud vertical nuevo que estés calculando. Y tiene que cumplirte en uno de los dos casos, sí o sí. ¿Ya? Ahora, los rangos que ustedes van a usar, en este caso no les sugiero, no les recomiendo que usen este de cero. ¿Ya? Directamente usen otro de los menores, que en este caso, supongamos acá que una operación nocturna yo tengo un L sub B. A ver, un cachito. No, me está saliendo feo. Ahí no lo mantendré. Una longitud vertical de 85, ¿ya? Según el criterio de operación nocturna. Ahora, entre todos estos valores que ustedes lleguen a tener, tienen un rango mayor y un rango menor. ¿Cuál es el rango mayor? Va a ser el valor que tú tengas según el criterio de drenaje. Normalmente siempre te va a salir más grande el criterio de drenaje. En un caso excepcional te puede salir esta distancia de visibilidad de sobrepaso mayor. Entonces tú tomas ese dato mayor que has calculado y comparas con el dato menor y te tomas tú un promedio. O sea, no hay justamente que tomes la mitad de esos dos, no. Directamente tú te asumes cualquiera de esos valores. No se olviden que estos diseños altimétricos son por parte de ustedes. O sea, ustedes deciden cómo quieren hacer la curva. Solamente ustedes van a tener un rango para elegir de longitudes verticales. Acá del menor, como había puesto hace rato. Aquí, justamente acá puse. Estoy volviendo a hacer algo que ya hice. Longitud vertical va a estar entre un rango de tu longitud vertical menor, promediado. Esto le quitaré este menos y colocaré punto y coma. Longitud vertical de drenaje colocado, ya que normalmente la de drenaje es la más grande. ¿Ya? Entonces, según a esto, es lo que tú asumes una longitud vertical. Puedes considerar, para este ejemplo, el menor es 30 y el más grande es 150. Entonces, tú puedes asumir fácilmente un valor de 100, 120, 130, 140, 135, cualquiera de esos datos. Pero te recomiendo que uses números enteros y no trates de usar, o sea, múltiplos de 10 en este caso. No trates de usar lo que van a ser 105, ¿ya? Porque para el momento de hacer tu replanteo vas a necesitar acomodar ahí lo que son los decimales y va a ser un poco más complicado. Es recomendable si tienes una distancia de 120 y tu curva es simétrica, vas a tener lo siguiente. Estoy haciendo una cóncava. Convexa, más o menos. Si fuera simétrica, entonces tendrías esto y acá están tus rangos de distancias, ¿no? Donde longitud vertical va a ser igual a 120. Para hacer tu replanteo justamente de una curva vertical, el replanteo, el medio llega a estar acá, donde acá vamos a tener 60 y acá vamos a tener 60. Si hubieras puesto tú, a ver otro ejemplo sobre lo mismo, si hubieras asumido una longitud vertical de 105,
tendrías que estar acá colocando tú lo que es 52.5, ¿no ve? Y acá 52.5. Que trabajar con decimales es un poco más complicado. Por eso yo les recomiendo que siempre usen valores enteros, o sea, valores grandes. 60 para una de 120. ¿Ya? Si hubiera sido 110 mi longitud vertical, para una curva simétrica yo tendría acá lo que es 55 y acá 55. Y no decimales como es lo más incómodo para trabajar. Y lo mismo para lo que va a ser una curva cóncava. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿O han tenido problemas para diseñar sus perfiles longitudinales? Sí, creo que el Inge no usaba el criterio de visibilidad de sobrepaso porque salen valores grandes. Sí, salen valores muy grandes porque, mira, según la tabla que ustedes tienen en el formulario, para curvas convexas sí nos da lo que es visibilidad de sobrepaso. A ver, volvemos al mismo ejemplo de hace rato. Cuando ustedes tienen una curva cóncava, o sea, no necesitamos una distancia de visibilidad de sobrepaso. ¿Por qué? Porque los vehículos se ven a larga distancia, o sea, a lo lejos se logran observar estos vehículos. Pero cuando tú tienes una curva convexa, sí necesitas una distancia de sobrepaso, por lo menos, para poder tú tener visibilidad a este otro sector, ¿ya? Ya que si normalmente estás yendo en la carretera y es de noche, no hay buena iluminación, o sea, no hay postes de luz en las carreteras, ¿no? Entonces, para poder adelantar a otro vehículo, siempre invades carril para invadir, ¿no? En este caso, esta distancia de sobrepaso que nos da es una distancia ya para poder nosotros tener una visibilidad hacia este otro sector, hacia el otro carril, para no ocasionar accidentes en este caso. Por eso es que la curva convexa es un poco más complicada que la cóncava. La cóncava es mucho más fácil, ¿no ve? O sea, tú tienes en esos tres ejemplos que he hecho hoy día, que si los vehículos van en ese sentido, pueden observarse a larga distancia, a lo lejos pueden verse estos vehículos. Pero en una curva convexa no se pueden ver, o sea, cuando ya se llegan a ver es cuando ya tal vez sea demasiado tarde, cuando estén justamente por esos puntos, ¿no ve? Entonces por eso es que la curva convexa es un poquito más peligrosa que una curva cóncava en cuanto a la visibilidad. Y el Ingel seguro les dijo, o sea, no usó lo que es este cálculo porque salen distancias grandes, la verdad. Ahora, hay una diferencia de pendientes mínima para considerar y no hacer la curva. No es que sea diferencia mínima. A ver, lo que el ingeniero les dijo fue lo siguiente. Si ustedes tienen acá más o menos una curva así de este sentido, ¿no? Más o menos así, donde esto va a ser 3% y esta de acá va a ser 2%. Entonces, cuando tú hagas el cálculo de J, vas a tener lo siguiente. J acá es igual al valor absoluto de M menos N, ¿no? Entonces, cuando tú haces este cálculo, vas a tener 3 menos 2, 1. Por lo tanto, J te va a salir 1%. Entonces, si tú tienes que tu J va a ser pequeño, como en este caso, ya no asumes. O sea, el Inge les dijo que si tienen un J que sea menor a 2, sí, si su J es menor al 2%, entonces no diseña la curva, ¿ya? No diseña. Ya, no diseñar, ¿por qué? Porque cuando el vehículo venga en este sentido, voy a simular, cuando vaya en este sentido el vehículo y cambie esta pendiente, va a ser casi innotorio ese trance que va a haber
al cambiar estas pendientes. Por eso es que normalmente, y por eso les dijo el ingeniero este semestre, que si J le sale menor a 2% no diseñe, ¿no ve? El anterior semestre nos dijo, si J era menor a 1% no diseñen, ¿no ve? Entonces, esto más que todo va de acuerdo a lo que dice el ingeniero. El anterior semestre, como les digo, era 1% y ahora este semestre tomó como 2%. Entonces, ustedes si tenían en su proyecto unas pendientes que sean de esta forma, que el valor de J les daba un valor menor a 2, directamente no diseñaban, ¿ya? Pero sí denotaban en sus planos que en ese punto tenían un PI vertical, ¿ya? Por lo menos para hacer la notación de que en ese punto hay un cambio de pendiente, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos, sobre o algún otro problema que hayan tenido en este cálculo de diseños altimétricos para curvas verticales? Ya, creo que no. A ver, se ha pasado la hora rápido, pero a ver, trataré de explicar. El replanteo, es que tengo que hacer un ejercicio completo. Y no tengo ejercicios ahorita. Para el sábado, porfa, les debo la resolución. Vamos a hacer una resolución de exámenes. Voy a buscar exámenes. Y vamos a hacer el diseño de curvas verticales para una cóncava y convexa. ¿Ya? Dependiendo del examen que encuentre, ya vamos a ver si va a ser una simétrica o asimétrica. ¿Ya? Pero va a ser pregunta de examen. Y vamos a hacer el replanteo más. ¿Ya? Ahora, la base o la clave para lo que era esta clase era para hacer, indicarles un poco sobre los perfiles transversales. ¿Ya? Entonces, aquí crearé otra. Ay, a ver, no hay otra pregunta. Ya. El emplazamiento es en otro plano, ¿verdad? Me dice. Sí. A ver, les voy a... no. A ver, el modo de calificación ya han visto ustedes, ya les he enviado a cada uno cómo se ha calificado la primera parte de su proyecto, ¿ya? Donde hay puntos que se tratan, o sea, son puntos que se consideran, ¿no ve? Entonces, en la segunda parte del proyecto, igual hay una hoja de esa forma, donde igual se califica todo. Y en esta revisión para la segunda parte del proyecto, hay una revisión, hay una nota asignada para lo que es el perfil longitudinal y hay otra nota que es para el emplazamiento de las curvas verticales. Por eso es que se les piden dos planos. O sea, un plano va a ser para su perfil longitudinal y el otro ya es para su emplazamiento de curvas. ¿Ya? Ahora, perfiles transversales. Todos tienen lo que es esto, que es su perfil longitudinal, ¿no ve? Donde tienen el terreno, que puede ir, yo lo estoy haciendo, un desastre. Ahí. Donde ustedes tienen el terreno más o menos de esta forma. A algunos les ha salido así, a algunos les ha salido diferente. De cada uno varía. Y en estos tramos ustedes tienen lo que es su proyecto, que yo lo estoy simulando más o menos de ese color naranja. Y lo estoy haciendo mal. No lo sigo haciendo mal. ¿No ve? Donde justamente yo tengo diferentes pendientes en estas secciones. Y en esos cambios de pendientes yo tengo lo que son las curvas verticales. ¿No ve? Que más o menos vendrían a formar parte de esta forma. Caramba.
No, está muy gruesa la línea. Ahí es una curva convexa, aquí tenemos una curva cóncava, convexa, cóncava y convexa, ¿no? Son 3, 5 para este pequeño ejemplo. Donde ustedes tienen lo que son progresivas desde la 0 más 0, 0 hasta la última, que en algunos casos algunos tienen de 5 kilómetros, ¿ya? 5.200, supongamos que esa es mi última progresiva. Entonces, de todo este proyecto que ustedes tienen para hacer lo que son los perfiles transversales, tienen que elegir, me sale muy grande, hasta aquí. Y digamos que todo esto tiene 1 kilómetro, ¿ya? Pero no hay preguntas, no. Una vez que ustedes ya eligen el kilómetro donde quieren hacer sus perfiles transversales, identifican las curvas horizontales que vayan a tener. No se olviden que en este plano del perfil longitudinal tenían que ustedes colocar, acá más o menos, identificar dónde se encontraban sus curvas. Aquí supongamos que yo tengo una curva simple. Más acá adelante yo tengo una curva de 2 radios. Curva 2 radios. Más acá adelante yo tengo una curva, vamos a ver chueco. Aquí yo tengo una curva inversa. Más acá adelante yo tengo, me está saliendo demasiado chueco por hacer a la rápida. Y acá tengo una curva o una espiral de transición. ¿Ya? Entonces igual tenían que tener identificado, o sea, sus inicios de cada curva horizontal, ustedes tienen la progresiva respectiva y de este modo tenían que hacer en su perfil longitudinal. Ahora, justamente en este sector donde yo me he considerado que voy a hacer los cálculos de mis perfiles transversales, yo tengo lo siguiente, que tengo una curva horizontal acá de por medio. Entonces, para que ustedes puedan terminar de hacer o hacer lo que son sus perfiles transversales, falta que Ninja avance con ustedes lo que es los peraltes, ¿ya? Porque no se olviden que la carretera tipo es de esta forma. Su sección de carretera, cada uno de ustedes sabe, son 2 vías. Ahora de otro color, ¿no? Está muy, muy raro. Muy grueso. Eso. Más o menos es de esa forma la sección que ustedes tienen de carretera, donde cada carril tiene un bombeo del 2%. Acá igual tenemos el otro carril que tiene un bombeo del 2%. Ahora, ¿cuál es la distancia horizontal de esto? Ustedes tienen que tomar en cuenta que esta calzada tiene lo que es esa estructura. Ya me ha salido un poco distorsionado. Donde acá está el berma, este B va a ser el berma. Los bermas, les aconsejo que se asuman valores de 0.5%.
digo 0.5 metros. ¿Ya? Este otro berma igual, 0.5 metros. Aquí se han tomado ustedes un carril de 3.5 si no me equivoco. ¿No? Acá tenemos otro carril igual de 3.5. Entonces, esta longitud horizontal o transversal, si quieren, longitud transversal, va a ser igual a 3.5 más 3.5, 7, más 0.5 más 0.5 va a tener una longitud transversal de 8 metros. ¿No? Y para lo que son sus taludes, tienen que considerar ustedes acá estos taludes con ángulo de inclinación de 60 grados. Este caso en el que ustedes tengan que hacer un relleno, ¿no? Eso quiere decir que si mi terreno se encuentra por acá abajo, más o menos así, entonces 60 grados hacia abajo. Pero si tuvieran ustedes el terreno que se encuentra por arriba, es decir, a ver, esto, si tuvieran ustedes esta figura donde tienen que hacer corte, entonces igual de la misma forma, a ver, ustedes hacen lo siguiente, que acá baje lo que es mi cuneta. ¿Cuánto tiene que ser esta distancia que baje la cuneta? Tiene que ser 30 centímetros, ¿ya? A cada extremo, 30 centímetros, 30 centímetros. Y de ahí nuevamente con un talud de 60 grados, hasta donde choque su terreno. Pucha. ¿No? Igual esto va a ser bombeo de 2%. Bombeo del 2%. Va a ser un poco chueco. Esto va a ser para la mayor parte de tramos rectos que ustedes tengan que hacer este cálculo de perfiles transversales. El problema aquí ya se presenta para ustedes cuando tengan la curva horizontal. Cuando avancen peraltes con el ingeniero van a tener lo siguiente, ¿ya? Para tramos rectos es este de bombeo de 2%. Cuando ya ustedes tengan lo que es una curva, en este caso hacia la izquierda voy a hacer la curva, vamos a tener la siguiente figura. No me gusta dibujar por eso acá. No me ha avanzado. Va a ser esa. Más adelante vamos a tener esto. Salió un poco feo. No, pucha, no puedo dibujar acá. Vamos a tener estas figuras, ¿ya? Donde estas van a ser secciones que van a tener las siguientes pendientes. Acá vamos a tener de 2% el bombeo. Este bombeo es para el tramo recto, ¿ya? Esta otra figura donde vamos a tener pendientes transversal de 2% y acá va a ser de 0%, ¿ya? Acá adelante voy a tener una de 2% y esta que es de 2% se va a camuflar entre todo, o sea, todo va a ser 2%. Hay un intervalo n que el ingeniero les va a enseñar, o sea, yo me he equivocado aquí, me falta 1. Donde se va a tener una pequeña, no está casi igual, tiene un poquito más de inclinación y hay la otra que es la más inclinada, ¿ya? Si mi curva es hacia la izquierda, entonces mi extremo izquierdo se va a mantener hacia abajo, ¿verdad? Y el otro costado, el costado derecho, va a ser el que se va a ir inclinando. Entonces, este segundo de acá es un
cálculo que hacen con el ingeniero no tiene un valor en específico, puede variar desde 2 hasta 7% puede variar este n intermedio. Y la más crítica va a ser su pendiente máxima o su peralte máximo, perdón, de 7%. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que avanzar con el ingeniero para poder terminar. O sea, por ahora pueden ir haciendo lo que es los perfiles transversales en tramos rectos. Pero cuando ya tengan curvas, o sea, según la espiral de transición, hay una forma de hacer estos cálculos y la distancia que vamos a tener, ¿no? Porque todo esto van a ser secuenciales. Este es mi eje, 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 eje y eje. Entonces, para que se vaya desglosando toda esta distancia, nosotros vamos a tener distancias entre cada uno de estos tramos. Y ustedes tienen que hacer el cálculo para estas progresivas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el plano de perfil transversal? Voy a hacer un ejemplo o dos ejemplos más o menos de esta forma, la de color negro y otro acá abajo. ¿Qué pasó? Y otro acá. ¿Ya? Marcaré de esta forma. Y acá ustedes van a tener lo que es, o sea, tienen que hacer, acá van a estar el valor de las cotas y acá va a estar, y eso no sé si colocarle esto, no, aquí ya no son ni progresivas. En el perfil longitudinal que ustedes han trabajado, las escalas son diferentes, ¿verdad? La escala vertical, que es para las cotas, tiene una escala y la escala horizontal tiene otra, o sea, son diferentes. Pero ya la escala que ustedes usen para lo que va a ser sus perfiles transversales tiene que ser la misma. Y yo les recomiendo que usen la escala de 1 a 1000, 1 a 100, perdón. En cada centímetro ustedes van a tener un metro. Les recomiendo esto para los cálculos que vayan a hacer porque tienen que calcular muchos puntos. ¿Ya? Su perfil transversal tiene que estar de la siguiente forma. No, es muy, se pierde ese color. Como este. Aquí van a tener sus perfiles transversales, tienen que hacerlo 10 metros a la izquierda del eje y 10 metros a la derecha del eje. ¿Ya? Donde vamos a tener esto y acá se notaría lo que es 0 o este valor que al Inge le gusta que usen, el centro línea. ¿Ya? Y ustedes acá ya usan con la misma escala el rango de cotas que vayan a tener. ¿Sí? En este otro ejemplo de acá abajo igual me colocaré esto, menos 10 metros, centro línea y más 10. Ahora, supongamos que yo tengo acá lo que va a ser mi progresiva 0 más. En tramos rectos tienen que ser cada 20 metros, ¿no? 0,20. Y este otro de acá abajo va a ser el 0 más 0,0. Y ustedes acá identifican las cotas que vayan a tener respecto a estos puntos de acá. Y eso ni siquiera es la 0,0. Según este ejemplo, yo me estoy dando valores acá, justamente al empiezo. Borrar esto.
acá hasta acá, más o menos que me dio el kilómetro, ¿ya? En la progresiva 0 más 0, 0, mi terreno está a la misma altura que mi proyecto, ¿no ve? Entonces directamente ustedes identifican ese punto y colocan las cotas acá, las cotas respectivas. Yo para este ejemplo voy a asumir que estoy en la 2502. Justamente he empezado en la cota 2502. Entonces, aquí anotaré la 2502. Supondré que esta de acá abajo está, según la escala, más o menos está 3 metros abajo. Esta va a ser la 2499. Y esta de acá va a ser la 2505. ¿No? Estos perfiles transversales les recomiendo que hagan en papel milimetrado. Va a ser mucho más fácil para ustedes poder identificar estos puntos. Ahora, ustedes tienen que trazarse líneas rectas. Me ha salido demasiado chueco. No sé por qué no quiere empezar donde lo marco. ¿Ves? Se me baja. A ver, más o menos ahí, a esa altura. Y esto acá. Estas líneas que estoy haciendo solamente para explicar, no es algo que van a hacer en sus perfiles. Donde yo quería identificar ese punto, ¿ya? Lo voy a anotar con un resaltadorcito aquí. Espero no se me borre. Ya. Ahora el punto, justamente donde va a estar en mi eje del terreno y del proyecto, va a ser este de acá. Donde yo no borro el resaltador. Más o menos está ubicado por acá el punto. Y aquí ustedes tienen una pendiente del terreno, ¿no ve? No se olviden ustedes que han hecho el cálculo para lo que es el costado derecho y el costado izquierdo de sus perfiles, de sus planos planimétricos han calculado la cota a 3.5 metros, ¿no ve? Es como tenían que hacer sus cálculos, a ver, perfil longitudinal, ¿no ve? Teníamos esta figura donde ustedes calculaban la cota de este punto inicial del eje, calculaban de la derecha y de la izquierda, ¿no ve? Entonces ustedes han calculado ahí la cota a 3.5 metros y a este lado 3.5 metros, donde seguramente tienen una pendiente transversal que va a ser exacta. Yo en este caso me voy a asumir una pendiente transversal del terreno de la siguiente forma. Voy a ver un poco más gruesa esta línea, está muy delgada. Entonces tenemos esta figura de acá, ¿ya? Donde la pendiente transversal del terreno es de 2% y eso, 2,5%, ¿ya? La pendiente transversal del terreno. Y acá nosotros tenemos que dibujar su... no me va a dejar dibujar líneas rectas. Y ustedes acá tienen que hacer este diseño que habíamos hecho hace rato, lo que les había indicado, el trazo de la carretera con bombeo respectivo, ¿no? Entonces, no voy a poder dibujar líneas rectas. A ver, según estas medidas que habíamos calculado de mi calzada, teníamos que el ancho total de mi calzada era 8 metros. Entonces, con un bombeo de 2% ya avanzo 4 metros acá. Y con un bombeo de 2% ya avanzo a este lado 4 metros. Una vez que llego a los 4 metros, hago acá lo que va a ser mi cuneta. De esta forma, 30 centímetros como les había dicho, sube la cunetita. Y desde esa esquina de la cuneta trazan una línea mano alzada directamente hacia el extremo derecho. Ahora, de acá tenemos lo mismo. Vamos a tener la cuneta de 30 centímetros, inclinación de 60 grados. Y de acá, de la misma forma, subimos con 60%, con 60 grados, perdón. Ya, talud de 60 grados. Entonces, ustedes acá ya tienen que identificar
lo que es esto de acá. Todo esto de este costado va a ser material para cortar, ¿no ven? Esto de acá igual. Si se dan cuenta, este pequeño dibujo tiene puro área de corte. Entonces, ustedes acá, es decir, abajo de la progresiva, tienen que anotar área de corte igual a área de relleno igual a área de corte. En este caso, este pequeño ejemplito, me equivoqué por completo, estoy dibujando en la otra. Le voy a cambiar acá la progresiva, ¿ya? 0, 0. Se trabaja con los datos de 0, 0 para este ejercicio. Ya. Área de corte es nulo en este caso. Entonces colocamos un guión o colocamos directamente 0, ¿no? Cualquiera de los dos, no hay problema. Acá tenemos área de relleno. ¿A qué va a ser igual este área de relleno? Aquí viene lo complejo y lo complicado, por lo cual se les pide que ustedes hagan en papel milimetrado. Tienen que hacer el cálculo de esta área pequeña y de este otro área por medio de determinante de Gauss. ¿Ya? Entonces voy a volver a dibujar esto, pero un poco más grande abajo, ¿ya? Para indicarles cómo tienen que calcular los puntos para hacer el determinante de Gauss. A ver. Tengo el terreno que va más o menos de esta forma. Tenía por acá lo que era mi eje y bajaba. Teníamos acá un pequeño talud. Y eso acá directamente pueden subir hasta acá, con 60 grados aquí, ¿no? Para no tener toda esta figura pequeñita que va a ser compleja, ustedes ya directamente hacen lo que es su sección y hacen su talud ahí. De la misma forma acá, talud, ¿no? ¿Dónde estaría quedando solamente esta parte de acá? Esto va a quedar como área. Todo esto, toda esta pequeña área. Y acá tenemos esta otra área igual. ¿Ya? Ahora trasladaré lo que son mis valorecitos. Ahí. De esta forma. Ahora, acá era mi centro línea. Acá era más 10 y aquí era menos 10. ¿Ya? Justamente este punto de acá se va a encontrar a 4 metros. Acá están los 4 metros, ¿no? Ahora, yo necesito calcular la cota en este punto. Que acá ustedes tienen que hacer mucho uso de la fórmula de la pendiente. ¿A qué es igual a pendiente? Pendiente es igual a la cota final menos cota inicial dividido entre la distancia horizontal de esos dos puntos o de las dos cotas anteriores, todo esto multiplicado por 100, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener que mi dibujo está mal hecho, tengo que modificar este dibujito. Ya, a ver. Esto va a ser algo así. Ya. Donde vamos a tener un pequeño área de relleno que va a ser esta de acá. Y esto lo he modificado porque mi terreno yo he puesto pendiente de 2.5%. Entonces va a bajar más 2.5 que en 2% que es el bombeo, ¿ya? Entonces por eso mi carretera va a estar por encima.
y voy a tener un pequeño área de relleno acá. Y lo demás se mantiene en corte, como esta de acá. Ahora, teníamos que la cota de este punto era justamente la 2502, ya, para ahorrar un poco de tiempo. 2502. Calcularemos la cota en este punto de acá, en los extremos directamente, o podemos calcular directamente las cotas. A ver, ¿cómo hacemos? Solamente necesito este pequeño triángulo de acá. Entonces, si yo tengo un bombeo, calcularé la cota de este punto, ¿ya? Primeramente voy a calcular este punto de acá, de mi carril. Luego calculo este punto y luego calculo este punto, ¿ya? Entonces, si yo tengo en mi carril un bombeo de 2%, ¿cómo calculo lo que es la cota de ese punto? La cota de ese punto va a ser, la pendiente es 2%, igual, en este caso va a ser negativo, ¿no? Porque estoy bajando hacia este lado. Entonces, este va a ser menos 2, cota final. La cota final es la que quiero calcular. Entonces, cota final menos la cota inicial. La cota inicial es 2502 dividido entre la distancia horizontal. Paréntesis, me estoy olvidando. Dividido entre la distancia horizontal. La distancia horizontal van a ser estos 4 metros, ¿no? Entonces, 4. Todo eso multiplicado por 100. Entonces, si yo llego a despejar esta cota final, ¿qué voy a tener? Cota final va a ser igual a menos 2 por 4. El 4 va a multiplicar y el 100 va a dividir. Y este que está como positivo, digo como negativo, va a ir a sumar, más 2502. Eso me da igual a 2501.98. ¿Qué quiere decir? En 4 metros con un bombeo de 2%, yo tengo que esto va a disminuir 8 centímetros, ¿no? Entonces, de ese modo yo tengo acá 2501.92. ¿Ya? Ese mismo valor se repite en este otro extremo de acá. ¿Ya? Eso, los que he calculado ahorita son de lo que es mi carril. Ahora, yo tengo que acá baja 30 centímetros. Entonces, yo para explicar eso tengo que hacer un triángulo. No puedo hacer triángulos rectángulos. Acá. Para esta figura, para ver cuánto se mueve en X, voy a tener esta figura más o menos, ¿ya? Que es solamente este pequeño retazo. Tengo que esta pendiente, digo, este ángulo es de 60 grados. Y tengo que esta distancia horizontal, o digo distancia vertical, perdón. La distancia vertical, esta de acá, es los 30 centímetros que les había dicho, o 0.3 metros. 0.3. Todo calcularemos en metros directamente. Entonces, en X, ¿cuánto va a ser? Aquí voy a tener tangente de 60 grados. Va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, 0.3 dividido entre X, que es el dato que quiero calcular. Por lo tanto, X va a ser igual a
0.3 dividido entre tangente de 60 grados. 0.17 o 113 si gusta. 0.173. Sí. 0.173. Por lo tanto, este punto va a tener las coordenadas en X de, tomando referencia a lo que era acá mi centro de línea, 4 más 0.113. Entonces, la coordenada en X 4.113 y la coordenada en Y es hacia abajo, va a ser 2501.92 menos, digo, 2501.92 menos los 30 centímetros, que era lo que bajaba. Entonces acá tengo 2501.62, ¿no? Ahora, justamente acá no voy a poder calcular exactamente, ya que esto ustedes en sus planos tienen que dibujarlos a escala todos sus perfiles. Acá esto tiene que tener la de 60 grados y justamente donde llegue a cortar lo que va a ser a mi terreno, yo ahí termino y ahí ubico otro punto, es decir, tengo que hallar las coordenadas de este punto, donde ahora como no tengo el valor exacto me voy a asumir un valor de 5 metros directamente ya para lo que va a ser X. 5 metros. Ya, esto, repito, ustedes lo van a tener dibujando a escala sus planos y haciéndolo en papel milimetrado, que va a ser mucho más fácil. Ya. Cada milímetro que ustedes tengan en el papel milimetrado va a ser a 10 centímetros. 1 centímetro en su papel dibujado va a ser 1 metro en la vida real, ¿no? Entonces, de ese modo es que ustedes van a llegar a tener este dato en X. Si quieren hacerlo mucho más exacto, para dibujar lo que va a ser esta pendiente del terreno, ya ustedes, como van a tener el punto 2502, aplican esta misma fórmula para hallar las cotas en estos extremos. ¿Ya? Voy a hacer ese cálculo acá. Dije que mi pendiente era de 2.5, en este caso es positivo porque está subiendo. Eso va a ser igual a la cota final. Cota final en este extremo de acá, a los 10 metros. Entonces, cota final menos 2502 dividido entre la distancia horizontal. Desde este punto hasta este punto son los 10 metros. Por lo tanto, dividido entre 10 y multiplicado por 100. Despejando y hallando la cota final para lo que es mi terreno, voy a tener 2.5 multiplicado por el 10 que va a subir, dividido entre 100 y más 2502. De ese modo yo tengo que va a subir 25 centímetros, ¿no? Entonces la cota en este punto de acá, cada 10 metros con una pendiente del 2.5%, sube 25 centímetros. Entonces, ay caramba, 2502.25 y este costado va a bajar, ¿no ve? Como es la pendiente positiva, de acá a este punto va a subir y de este punto hacia acá igual tiene que subir. Por lo tanto, este valor que yo ya tengo le disminuyo la misma cantidad que está subiendo este extremo. Por lo tanto, 2501.75. Y de ese modo se obtiene ese valor. Una vez que ustedes hacen su gráfica en referencia a estos dos puntos, hacen esta representación del terreno que he hecho de color naranja, ustedes ya con la pendiente que tenga, digo, con este ángulo de inclinación para el talud de 60 grados, ustedes ya van a encontrar justamente en ese punto lo que es la coordenada X y la coordenada Y, ¿no? X, Y.
Ahora lo que nos faltaría es hallar lo que es estos valores de acá. Para este primer triángulo, o para este primer área, no se olviden que el determinante de Gauss tiene la siguiente forma. Se aplican un determinante de Gauss para este sector de acá. Para ese sector, un determinante de Gauss. Para este otro pequeño triángulo, igual determinante de Gauss. Y para este otro pequeño área de acá, igual determinante de Gauss. Son tres determinantes de Gauss, donde estos de color celeste son cortes y esta pequeña parte de acá, lo que estoy haciendo ahorita en negro, es relleno, ¿ya? Que va a ser un área muy pequeño para relleno. Entonces, el determinante de Gauss es de la siguiente forma. A ver, voy a anotar la fórmula. Aunque creo que ya expliqué en topo determinante de Gauss, pero prefiero hacerlo aquí de nuevo. Determinante de Gauss. ¿Qué me dice la fórmula del determinante de Gauss? Me dice que el área va a ser igual a un medio de... Y aquí ya estamos fregados. ¿Cómo voy a hacer esto? La coordenada x1, coordenada y1, coordenada x2, coordenada y2. Coordenada x3, coordenada y3, coordenada x4, coordenada y4, ¿no? Y todo eso en valor absoluto. ¿Cómo se procede a hacer estos cálculos? A ver. Voy a tener que todo eso va a ser igual a un medio y la multiplicación para el determinante de Gauss se hace de forma cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Primero vamos a multiplicar en este sentido. x1 con y2, x2 con y3, x3 con y4. Y se repite, me estaba olvidando acá, el y1 y acá el x1. Y este es y. Me salió feo. Y el x4 con el y1, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener x1 por y2 más x2 por y3, digo, si está bien, más x3 por y4 más x4 por y1. Ahora, una vez que hemos hecho toda esta multiplicación de los que van en este sentido, yo vuelvo a multiplicar, pero en el otro sentido ahora. Es decir, de y1 a x2, de y2 a x3, de y3 a x4 y de y4 a x1. Perdón. Entonces, menos y1 por x2 más y2 por x3 más y3 por x4 más y4 por x1. ¿Ya? De esa forma se hace este valor y no se olviden que este está en valor absoluto, por lo tanto aunque le salga un valor negativo en esta diferencia, siempre se toma positivo porque esto es un valor positivo. ¿Ya? De esa forma pueden ir avanzando por ahora lo que es estos perfiles en tramos rectos, pero ya en las curvas cambia la figura, es más o menos de esta forma.
¿Se ha entendido, chicos? Ahora sí, ¿cómo sabemos qué relación de talud vamos a usar? A ver. Chin, 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 chin. Replanteo el sábado ya hemos quedado. Emplazamiento es en otro plano, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, ¿cómo sabemos la relación de talud que vamos a usar? No, el ingeniero cuando avance esto, no sé si ha avanzado por ahora, no podía estar en las clases de los otros días, pero siempre usamos la relación de 60 grados para los taludes, es lo que les dice el ingeniero al respecto, ¿ya? Si tuviéramos esta figura de acá, nosotros asumimos acá 60 grados y acá los 60 grados, los cuales también les digo que usen acá 60 grados para hacer esta conetita, ¿no? 60 grados. Y en esta cuneta, de la misma forma, es simétrica esta figura. 60 grados. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Esta parte de los peraltes, el ingeniero va a indicarles en clase el tema de los peraltes. Por eso es que la mayoría que me hablaba, yo les recomendaba y decía, traten de elegirse un kilómetro donde tengan más tramos rectos que curvas horizontales, porque cuando hay curvas horizontales ya estamos fregados. Es otro análisis para todas tanto las curvas de entrada como las de salida, ¿no? Porque para salir igual vas a tener esto, que en todo el tramo, en toda la curva se va a repetir esto de 7%, pero cuando ya estés saliendo de la curva, entonces tienes que tener esta intermedia, la de 2% en todo, 2% y 1% y 2% a cada costado, ¿no? Entonces ya varía ahí la figura. Solo se hace en tramo principal, ¿verdad? O también tenemos que elegir un kilómetro en el radio. No, de todo tu proyecto, o sea, toda tu carretera, es decir, de tu tramo principal o de tu ramal, de cualquiera tú eliges ese kilómetro. O sea, puedes elegir entre cualquiera de los dos. ¿Ya? Pero lo más recomendable, lo que les recomiendo a la mayoría es que se traten de elegir el tramo más recto posible, que no tenga curvas horizontales. Porque ya va a jugar mucho en ese sector lo que es las pendientes que tengas para tus curvas, o los peraltes en este caso. ¿Se entiende, chicos, esta parte de cómo hacer este cálculo para hallarle el área? Oh, sí, Hola. el, sí. Sí, sí, dime, dime. El día sábado, el auxiliar Juan Carlos nos dijo que no íbamos a hacer este semestre las cunetas y íbamos a considerar 5 metros por lado, o sea, lado derecho 5 metros, lado izquierdo 5 metros y no iba a tener cuneta. ¿Eso les ha dicho? Sí, Ya, no sé, ahora quedaremos aquí entre nosotros porque eso no he quedado yo con el Juan Carlos en ningún momento. Entonces, depende de ustedes. ¿Quieren hacer eso de 5 metros? O sea, les facilitaría mucho lo que es los cálculos, sin tener lo que es la cuneta. Tendrían figuras de esta forma. A ver. Oye, no me ha dicho nada el Juan Carlos al respecto. Esto, ya. Suponiendo que acá es nuestro terreno y por acá va a estar lo que va a ser nuestro proyecto. Donde ustedes van a tener acá y acá los 5 metros y directamente desde ahí ya jalarían lo que sería su talud respectivo, ¿no ven? Con 60 grados de inclinación. Ya no tendrían que aumentar acá lo que sería la cuneta que normalmente se hacía. Oye, raro. No nos queda eso con Juan Carlos en ningún momento. según el auxiliar dijo que el INGE, dijo, no recuerdo yo, pero eso quedaron con el INGE, entonces eso vamos a hacer, dijo. El jueves estaba en la clase, creo que tal vez hayan quedado, no sé. La verdad no recuerdo, pero eso mencionó, no sé si le puede preguntar al Auxi o entre nosotros quedamos. No sé, la verdad, yo igual estaba en la clase del jueves, o sea, estaba escuchando, pero estaba viendo otras cosas, creo que estaba viendo un partido. Pero
A ver, podemos quedar aquí entre nosotros si gustan esa parte ahorita de si van a hacer como Juan Carlos les dijo, que sería sin las cunetas, o quieren hacer con las cunetas. Quedemos ahorita para así ya más adelante estén un poco más libres ustedes y no estamos volviendo a hablar del tema. Chicos, comenten. Sin cunetas. Ya. Sin cunetas, ya. Todos dicen sin cunetas, ya. Les va a facilitar mucho lo que es los cálculos. Pero no estoy de acuerdo, me opongo a eso. Pero ya, bueno. Entonces su sección tipo sería de esta forma. Ya no tienen cunetas. Y esto de acá son los 60 grados. ¿Ya? Teniendo esa figura, esto ya cambia, ¿no ve? Lo que estaba explicando. Mane, ¿por qué no me has dicho antes? Te voy a colgar. 5 metros pasaría hasta ahí y de aquí los 60 grados. Entonces ya variaría mucho. Y en este caso solo tendríamos 3 puntos, ¿no? Ya no tendríamos los 4 que habían hace rato. O sea, tendríamos 3 nuevos puntos con los cuales hacer este cálculo del área. Pero ya serían este y este. ¿No? Y sería un poco más fácil igual para ustedes. Pero estos cálculos de área sí o sí tienen que hacerlos con determinante de Gauss. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro antes de que terminemos? Ya voy a decir las 10. Ya, creo que no hay más dudas. Entonces ya hemos quedado claro lo que va a ser el tema de los cunetas para sus cálculos de perfiles transversales. Ya. Los cálculos de áreas por determinante de Gauss son de esta forma. Algo que me está olvidando. Ya está queriendo terminar. La ubicación de sus perfiles. Ya es algo muy importante al momento que ustedes vayan a hacer sus planos. Supongamos que esto es todo el plano que tengo. Y yo tengo que hacer acá los dibujos de mis mis respectivos perfiles longitudinales, que serían ubicados más o menos de esta forma. ¿Por qué me sale así? Ya. El respectivo cajetín, ustedes lo van a tener acá. Este plano no tiene norte, al igual que el perfil longitudinal. Perfil longitudinal y perfiles transversales no tienen norte. Puede que tengan acá su respectiva leyenda. Y la ubicación de estos es de la siguiente forma. Empiezan en la 0 más 0, 0 abajo, a la izquierda y abajo. Su siguiente perfil transversal viene acá arriba. 0 más 0,20. Supongamos que es una recta. Acá va a estar la 0 más 0,40. En el caso de que ya no tengamos espacio más arriba para seguir avanzando, entonces bajamos a la siguiente fila y continuamos con los perfiles. 0 más 0,60. Ahora, cuando se presenten curvas horizontales, ustedes tienen el PC del inicio de la curva, ¿no ve? Entonces tienen que anotar acá su progresiva. 0 más, supongamos que estaba en la 0,68.3, ¿no ve? Entonces, lastimosamente, colocamos acá este decimal.
justamente cuando empieza la curva ya tenemos cambio en lo que son mis peraltes, ¿no ve? Estas figuras que teníamos acá. Entonces acá ya ustedes van a tener distancias. Distancia horizontal de este punto a este punto, distancia horizontal de este punto a este otro punto, ¿no ve? Entonces a la progresiva que ustedes tengan al iniciar su curva, le suman esa distancia horizontal y anotan acá. Supongamos que va a ser de 15 metros. Entonces, más 15 metros, esto sería 0 más 0,83.3. ¿No ven? A eso le sumamos esta otra distancia horizontal que vayamos a calcular según estos peraltes y vamos a dibujar esta sección ahí. ¿Ya? Avanzamos otra distancia horizontal que, repito, estos son cálculos que van a llevar en la parte de peraltes, por eso por ahora pueden ir haciendo la primera parte de tramos rectos, ya que sus progresivas les van a variar mucho cuando hagan curvas horizontales. Y en ese orden tienen que ir colocando en su plano lo que son estos perfiles transversales. Sí, algo que no se haya entendido, chicos, antes de que acabemos, ahora sí. Ya, creo que no hay dudas. Espero haberles podido explicar o quitarles las dudas que quizás tenían. Pero de todas formas, si es que siguen teniendo alguna duda al respecto, podemos coordinar otro día para pasar otra clase. ¿Ya? Si no hay más dudas, entonces aquí quedamos, chicos. Que tengan una buena noche. Y por si acaso he grabado y voy a subir el video a la misma plataforma que subo y les paso el enlace en